Hola, tenemos unas pequeñas noticias sobre Multiversus. La más actual, hoy acaban de tuitear una especie de referencia, ¿no? A Mad Max, que básicamente es Stripe, está en un desierto y tal, y un coche ahí explotado, ¿no? Así que bueno, puede ser un indicio ya de que va a llegar este personaje que había sido filtrado hace bastante o estaba en los primeros leaks del juego. Y nada, también vamos a hablar de el nuevo gameplay que mostraron hace unos días en el evento de hockey. Como sabrán, fue un evento ahí, un crossover que hizo Multiversus con NHL, la liga de hockey, hockey sobre hielo. Y bueno, pudimos ver una nueva mecánica en el gameplay general, que es el parry, que he mostrado unos clips tanto de Batman como de Superman, que lo voy a estar mostrando enseguida, mi reacción y opinión. Gente, confirmadísimo, mecánica única. Perdón, mecánica universal del parry. Ahora lo tiene Superman y ya lo habíamos visto con Batman. Pero bueno, seguimos esperando más noticias. Para que estén en Twitch, esto se va a ver en YouTube, así que saluden. Le da la mano, le hice Superman. Está interesante, está interesante. A ver, quiero ver en slow motion. Y lo dejamos ahí, a ver. A ver. Ahí está el parry, que es este gesto. Y ahí pasa lo mismo que le expliqué con el círculo, los círculos, ¿no? Y ahí está la ventana de tiempo abajo de los pies de Shaggy y Superman. Ahí es el tiempo que tiene Superman para golpearle. Le deja indefenso, ¿no? O vulnerable. ¡Boom! ¡Boom! El hitbox sigue siendo Multiversus, estilo Multiversus, pero está bastante mejor, entre comillas, que antes. Bueno, seguimos esperando más noticias. Bueno, otra cosa también que vimos estos días, el mapa del laboratorio de Dexter, ¿no? Creo que lo subí en un short, pero igual lo voy a dejar por aquí. Y las skins estilo cómic, ¿no? Eso es lo que vimos por ahora. Algo así nuevo. Y ahí, por cierto, ahí me dijeron que se le ve a Didi, pero bueno, eso es un easter egg nomás. Siempre está en el laboratorio, ¿no? Como para darle más vidilla al mapa, que me parece bien. Acá se le ve corriendo a Didi. Ahí, atrás. Y está llevando algo en los hombros. Supongo que lo alcanzan a ver, ¿no? Está como ahí. Seguro ya vieron el video, así que ya saben de qué hablo. Ahí está Vivi. Ahí está Vivi, está corriendo. Y también vimos más dash attack de Shaggy y de Wonder Woman, aunque es insignificante porque sabemos que todos los personajes van a tener dash attack, ¿no? Esperamos ver ya algún personaje. No se confirmó Scooby, que muchos pensábamos que iban a mostrar a Scooby-Doo, porque habíamos visto unos vídeos donde Scooby estaba en la máquina de misterio con Shaggy y Vilma, ¿no? Estaba en el medio de ellos. Creo que lo subieron a TikTok. Y bueno, digamos ustedes qué le pareció esta nueva mecánica, el parry. Se está pareciendo mucho más a Smash Ultimate del juego, lo cual no entiendo porque según ellos se querían diferenciar bastante de Smash. Por eso hicieron Multiversus 2 vs 2, que por cierto también van a seguir apostando por el 2 vs 2 de Multiversus, está confirmadísimo. Tiene más inconveniente que ventaja que sea 2 vs 2 el juego por el tema del balanceo, las habilidades, las perks y demás. El 1 vs 1 siempre es más vistoso y de hecho por eso el 2 vs 2 los personajes son más grandes, porque en el 2 vs 2 cuando los personajes se alejan se ven ya un poco más muy chicos ya, ¿no? Y ahora con como se agrandó el tamaño de los personajes, cuando el juego es el 2 vs 2 y los personajes están separados, se sigue viendo suficientemente grande, pero en el 1 vs 1 queda muy feo, ¿no? Pero bueno, es algo muy general, no creo que lo vayan a cambiar para la salida del juego. Falta un mes y una semana para que salga el juego literalmente y poquito más. Por cierto, hicimos un directo para seguir las noticias cuando salieron el parry y este tipo de mecánicas. Cuando sepamos que van a haber noticias reales, ¿no? Por un evento o porque están avisando ellos en Twitter que van a sacar noticias, vamos a hacer un directo. Así que les invito a que se suscriban aquí y también me sigan en mi canal donde hago directos, ¿no? Ya saben, el Twitch morado. Ahí hago directo todos los días. De hecho ahora estoy en directo si quieren pasar a hablar un poquito de lo que vieron van a ver en este vídeo. Y nada, no hay más noticias.
Creo que a partir de ahora sí ya van a empezar con la campaña de marketing, porque después del día de evento de hockey ya pasaron el sneak peek o la referencia esta a Mad Max, que estaba filtrado, como le dije, en los primeros leaks. Tenía pensado hacer un vídeo ya tengo un vídeo sobre todos los leaks que lo pueden encontrar en el canal desde 2021 y todos los personajes que estaban prácticamente confirmados o no. También tengo otro vídeo donde hablo de si cancelaron personajes, ya saben, Raven, bueno, Marceline, todo tipo de personajes. Creo que no, o sea, creo que Marceline va a llegar. Raven probablemente sí, los Teen Titans van a estar, pero no los vimos todavía hasta ahora, a un mes de que salga el juego, ¿no? Y tomaron la decisión de anunciar primero a Dexter y a las chicas polvorosa. Entonces creo que esos personajes, como ahora el juego cambió bastante, no nos van a traer mucho personaje, es lo que pienso, porque no le va a dar tiempo de por sí a todos los personajes meterle Dash Attack, luego el parry, que el parry todavía no sabemos si va a ser una mecánica universal realmente, porque lo tiene Batman y Superman, un tanque y un luchador, pero no sabemos si los magos y tal lo van a tener. Parece que sí, como el Dash Attack va a ser universal. Tampoco sabemos si va a haber escudo. Si ya hay escudo, tendría que haber agarre universal y sería ya Smash, literalmente Smash Ultimate. Pero todavía no vimos un escudo universal. Yo tengo un vídeo hablando de que hace 4 meses subí de si va a cambiar el gameplay, ¿no? Y ahí decía que iba a haber escudo, que iba a haber parry y tal. Y estoy acertando, o sea, sabía que iba a cambiar bastante el gameplay, pero no me hace sentido porque, como les digo de nuevo, ellos tenían la intención de separarse mucho de Smash, y por eso el gameplay de Multiversus era fresco, porque era muy rápido. Aunque es verdad que el esquivar 1000 veces en un mismo lugar era mucho spam, ¿no? Básicamente con un botón esquivabas miles y miles de veces. Acá tengo un mando, tocabas, no sé, un botón ahí, esquivabas 1000 veces, ¿no? Y lo nerfearon un poquito, pero seguía siendo muy abusivo. Entonces yo quería que le metan que puedas hacer 2-3 esquives, no tan tryhard, o sea, tan hardcore, ¿no? El esquivar infinitamente. Pero no quería que retoquen la velocidad del juego. A mí me gusta mucho. Como saben, obviamente también este vídeo no creo contenido del juego. Lo seguí varios años desde su primera filtración de 2021 que he sido al juego. Y los cambios nuevos multiverso a mí no me agradan mucho. El apartado artístico no me gusta, el nuevo, porque hace que los personajes humanoides como Shaggy y tal se vean más feos, y los personajes Toon 2D tienen ese tono realista que tampoco les queda muy bien, ¿no? Y en el 2D unificaba a todos los personajes cartoon como Tony y Jerry y tal, se veían espectacular, y los personajes rollo humanoides como Shaggy y tal tenían una versión más Toon y también quedaba bien, se unificaban. Ahora los personajes Toon se chocan contra los LeBron James y tal, ¿no? Que supone debería ser más Toon por Space Jam y tal. Entonces eso no me gusta. Tampoco me gusta de momento lo que estoy viendo en el nuevo gameplay. Me motivó un poquito el último, este clip de Batman y tal. Se veía un poquito más rápido el juego, pero no es lo que era Multiverso, ¿no? Entonces habrá que ver. Sí, voy a seguir esperando al 28 de mayo, pero a día de hoy no me da la confianza Multiverso de que va a ser un éxito, porque en pandemia, cuando salió, era la época ideal y fracasó. Y ahora que hay muchísimo menos jugadores, muchísimo menos interés en el juego, no sé, ya no confío en ello, ¿no? Entonces estoy más tranquilo, estoy esperando que muestren noticias y la voy a traer acá. Y nada, esperemos ver algo relevante. El tráiler que salga, yo creo que va a salir un tráiler 2 semanas antes que salga el juego, algo así. Ya en mayo el tráiler, 15 de mayo por ahí. Tiene que ser epiquísimo, ¿no? Porque tiene que traer a mucha gente, tiene que volver el hype que la gente está perdiendo, la comunidad está cansada. Recibieron mucho hate ahí por lo del hockey random. Y nada, a ver qué tal. Bueno, no hay más noticias, era un poquito lo que quería contarles. Suscríbanse para más contenido y recuerden seguirme en mi canal donde hago directos para pues seguir la noticia en vivo y conversamos y tal, que es más ameno, ¿no? Y no en un vídeo que solo puedo responder en comentarios. Así que nos vemos en un siguiente vídeo con más noticias. Chau, chau.